Eclesiastés 3, versículo 1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Quiero animarles a leer el capítulo 3 de Eclesiastés, todo este pasaje. De hecho, leerlo hasta el versículo 12. Tome nota y léanlo aparte. No lo voy a hacer por tiempo, pero les animo a que lo hagan. Amén. Y es que justamente como estábamos hablando de una boda no es sino el inicio de un proyecto familiar. Cuando se hacen bien las cosas, la boda es el inicio, ¿verdad? Entonces, pues el consejo fue dirigido a dos personas que están iniciando un proyecto familiar. Eh, y yo les decía lo siguiente, y así le puse el título a mi mensaje: no pierdas tu tiempo. Aprende a discernir tu estación de vida. El tiempo es el único recurso no renovable. Cuando se va el tiempo no vuelve, no vuelve nunca. Lo que se fue, se fue. Ayer se va a quedar en el ayer para siempre y no lo podemos cambiar absolutamente con nada. Mañana no ha llegado y en el día de mañana nosotros todavía podemos tomar decisiones. Es más, todavía podemos tomar decisiones de lo que hagamos terminando el servicio, ¿verdad? Y el Señor nos anima a no perder el tiempo. No es ningún secreto también que el mundo ha descubierto este principio. Decirles que el tiempo es un bien no renovable no es algo exclusivo mío, ni mucho menos. Todo aquel que haya leído libros de productividad, pues ha leído esta frase, ¿verdad? Eh, pero el Señor en la palabra nos anima a utilizar bien el tiempo, hacerlo bien, porque tenemos un Dios que ha estado desde el principio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre ha estado, hoy está gobernando y siempre lo estará. Por tanto, cuando hablamos de tiempo, para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero en nuestro caso, en nuestras vidas, pues en realidad, aunque pueden ser largas, pues en realidad son cortas comparado con lo que es la eternidad, ¿verdad? Hace nada de tiempo, pues yo volteo hacia atrás y me doy cuenta que pues ya en nada cumplo medio siglo de edad. Y digo, wow, pues ¿a qué hora fue esto? Pues nada, así es la vida. Y en nada, pues ya estaré, eh, pues, preparando la cama, porque la vida es así. O sea, son periodos de tiempo en los que, pues, pasamos, nacemos, vivimos en esta vida y partimos con el Señor en el caso de los que decidan estar con Él y a otro lado los que no, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer con este tiempo que nos tocó? Es muy importante entender esto, ¿verdad? Entonces, eh, yo quiero enfatizar 3 puntos hoy en este mensaje. Primero, en que se pueda entender que cada etapa de la vida tiene un propósito y son diferentes los propósitos en cada etapa, ¿sí? También, eh, eh, transmitirte que no entender tu tiempo, no entenderlo, puede llevarte al error, ¿sí? Y también que tú puedas tener claro que Dios tiene un plan progresivo. Los planes de Dios son progresivos para tu vida y para la mía. No somos un accidente, no eres un accidente, no naciste por azar, naciste porque hay un Dios que te pensó, te diseñó hace muchísimo tiempo y hoy eres un sueño hecho realidad para Él. Y Él tiene un plan para ti y te da la libertad de elegir si lo quieres, ese plan, o elegir tú uno propio. Pero necesitamos entender, los que anhelamos caminar en el plan de Dios, que Él tiene su plan y es progresivo, va avanzando. Por eso discierne la estación en la que tú vives, porque nuestras vidas son como, pues, como un año. Y en un año, ¿con qué arrancamos? Con el invierno, ¿no? ¿Sí o no? Y luego viene la primavera, luego hay veranos, llega el otoño y así sucesivamente, ¿verdad? Las estaciones son diferentes y hay que saber discernirlas. ¿Está bien? Amén. Voy a hablar de esto. Bien.
quiero empezar con una primera etapa en la que todos debemos entender y vivir correctamente, ¿ok? Es el tiempo de sembrar. Claro, los que leemos la Biblia estamos familiarizados con estos términos. Siembra, cosecha, árboles, frutas, uvas, ramas, ¿verdad? Higueras, higos, ausencia de, exceso de, pero el tema de la siembra. Hay parábolas en donde el Señor nos enseña una y otra vez que debemos entender bien el concepto y aterrizarlo en nuestra vida. ¿Sí? Dice 2 Corintios 9:6. Escucha esto. Recuerden esto. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. ¿Alguien ha leído Deuteronomio capítulo 28? Es un capítulo en donde nos habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Lo menciona muchas veces la Biblia, pero este capítulo también tomen nota y léanlo. Uno de los principios que tiene el Señor para bendecirnos es que tú y yo podamos disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Cualquiera dice algo, ay, ay, no me digas algo nuevo, ¿no? No, es que escucha, es una maldición estipulada en Deuteronomio 28, trabajar y que otros disfruten del fruto de tu trabajo. Dios se encarga de que si caminamos de su mano, podamos cosechar y disfrutar lo que sembremos. Por eso es tan importante entender bien esta etapa, porque si dedico tiempo a sembrar correctamente y hacerlo bien y en cantidades adecuadas, entonces voy a disfrutar una buena cosecha. ¿Por qué personas muchas veces no siembran correctamente? Mira, hay muchas razones. Quiero enfocarme en un par de ellas. Una es porque no entienden que su etapa de siembra es la actual. Porque si no sabemos que lo que toca es sembrar, entonces vamos a estar centrados en otra cosa. Yo tuve la oportunidad más jovencito, eh, vivía en México, en la Ciudad de México, en una colonia que se llama Polanco. Los que no conocen la Ciudad de México, bueno, una ciudad que está ahí al poniente de la ciudad. Y era muy común en esta colonia que los edificios, en todo lo de la mayoría de los edificios que yo conocí, incluso en donde yo vivía, las personas que cuidan, de mantenimiento, los que se llaman conserjes, les asignan en el edificio una vivienda y viven con sus familias. Y además llevan años viviendo ahí. Entonces los hijos de los conserjes crecen ahí. Entonces todos los chavos que vivíamos por ahí, de repente te hacías cuate de uno de los chavitos de la familia de los conserjes. Entonces yo tenía un amigo, no sé si un día habrá este mensaje, de repente tengo contacto con él, se llama Toñito. Me acuerdo que nos íbamos de fiesta y una mañana de estas fiestas así chilangas, eh, hacía no recuerdo, como a las 3 de la mañana, de qué hacemos, ¿no? Salimos a una fiesta. Y dice Poñito, pues vamos a caerle a mi papá, ¿no? ¿Y dónde vive tu papá? Pues no es tan lejos, ¿no? Aquí en Michoacán. Y nos fuimos. Llegamos como a las 6 de la mañana con el pobre señor, ¿no? Su familia eran campesinos, vivían en un casco, en una hacienda, así, un casco de hacienda súper viejita y se dedicaban a la agricultura. Cuando llegamos a esa hora estaba el señor, su esposa y niñitos detrás
con la tierra justamente, ya con surcos, y estaban sembrando. Ahí va, una cosa, y el papá o la mamá ponía semillita, o alguien hacía el hoyito, luego el otro ponía semillita, luego el otro la tapaba, y así iban, 5 o 6 de la mañana. Ya a las 8 de la mañana ya han acabado, y ya se sentaban así los niños. Ay, tengo sed, papá. Ah, pues ahí te va mi pulque, ¿no? Ahí probé el pulque por primera vez. Bueno, el asunto es que me impactó, porque además dijimos, para otra que invítenos de nuevo. Sí, sí, sí. Entonces regresamos, ¿no? Nos quedamos como 4 días ahí con ellos, pero es que conocí la vida de realmente de unos campesinos. Y el trabajo es durísimo que es sembrar, duro, porque nos quedábamos en una fogata, así, echando pulque, hablando así hasta altas horas, y, y nos podíamos dormir 12, 1, 2, 3 de la mañana echando la fiesta ahí en el campo, pero ellos a las 5 están de pie sembrando, aunque se hubieran echado la fiesta, ¿eh? Y, y yo creo que estas experiencias ayudan como a entender. Si ellos no se levantaban a hacer esto, no iban a tener que comer en el invierno. Y no solamente que comer, de eso se sostienen. Y recuerdo que tenían sus graneros y todo esto porque si no se entiende que la siembra es un paso importantísimo, entonces eh, se va a cumplir lo que dice la escritura. Si siembro poco, cosecho poco. Si siembro nada, nada cosecho. Este es el principio del ladrón. El ladrón anhela disfrutar del esfuerzo del que sí se puso a trabajar. De hecho, eso es robar. Robar, tomar injustamente el esfuerzo ajeno para disfrutarlo él. Por eso esta generación tiene que entender que las cosas no se dan en los árboles los billetes de 500 pesos. De ahí surgen envidias, codicias, avaricias, cuando no se entiende este principio. Por eso tenemos que entender que el Señor nos debe, eh, nos quiere que este principio quede fuertemente arraigado en el corazón de sus hijos. Y tenemos que discernir en la etapa en que nos toca sembrar. En la etapa de siembra nos toca experimentar, aprender. Es donde hay que perderle el miedo a aprender cosas nuevas, a fallar y cuando fallamos a tomar nota. Esto le decía yo a los chicos que están casando. Decía, no es tiempo, desde los próximos meses, no es tiempo de cosecha, es tiempo de siembra. Disfrútenlo. Porque a veces cuando no se tiene claro esto, cuando llevan 3, 4 meses de casado y ya están nerviosos porque no tienen una bonanza económica, ¿no? Y no es lo que toca. Esto es dinámico en la vida de un estudiante, cuando alguien empieza un proyecto familiar, cuando alguien empieza su cristianismo, también. Y es tiempo de experimentar, es tiempo de errores, es tiempo de administrar los fracasos correctamente. Y a eso hay que aprender, ¿sí? Dice un hombre bastante productivo la siguiente frase. Dijo, ya no está entre nosotros. He fracasado, no dice, no he fracasado, simplemente he encontrado 10,000 formas que no funcionan. ¿Quién conoce esa frase? Es muy conocida. ¿Quién la dijo? Eso, Alva Edison. Esto fue cuando estaba ahí tratando de diseñar el foco, ¿no? La bombilla. Era un hombre que manejó, enseñó, tenía muchas frases buenísimas. Por ejemplo, decía, el genio es 1% de inspiración y 99% de transpiración. La experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo. Otro hombre interesante de la historia
Dice, el fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez con más inteligencia. Henry Ford. Es una etapa de cuando nosotros estamos sembrando, donde debemos aprender y perderle el miedo al aprendizaje, perder el miedo a los riesgos y valorar muchísimo, poner mucha atención en los aprendizajes. Porque el fracaso se vuelve fracaso cuando se mete en el corazón de la persona. Cuando el fracaso se aprovecha para aprender, esto es deseable. Pero cuando el fracaso se mete en el corazón, eso convierte a una persona en fracasada. Y alguien fracasado deja de experimentar, deja de arriesgarse y empieza a quejarse. Y ahí vienen las grandes tentaciones de codicias, robos, envidias, etc., etc., etc. Hay que aprender a discernir bien esta etapa de nuestras vidas. ¿Sí? Yo recuerdo, a mi pobre esposa le tocó, que, claro, yo antes de Cristo ya tenía yo mi carrera hecha, ya no, ya tenía yo enfilado ya había puesto yo mis semillitas como persona, como carrera profesional, y llegó Cristo, yo me convierto. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo, hay que empezar de nuevo, en muchas cosas, no en todo. Pero cuando Dios da un llamado y ese llamado es algo que tú nunca habías hecho, como fue mi caso, entonces tuve que empezar de cero en prácticamente todo. Mi mujer me conoció cuando apenas tenía 2 años de cristiano, apenas estaba empezando, apenas estaba saliendo me estaba convirtiendo de no sé qué a ser humano, apenas. Y cuando nos casamos, yo llevaba 3 años, estaba aprendiendo yo a ser cristiano, apenas. Estaba cristiano y luego aprendiendo a ser marido. Y luego dejé todo para tener una nueva actividad, pues en a lo que me dedico y para ser pastor. Entonces, cuando yo me caso, gracias. Cuando yo me caso, pues mi bebé se quedó como un bebé en todo está empezando. Y necesitamos reconocer estas etapas. O ya lo que yo sabía hacer ya no lo podía canalizar, tenía que estaba apenas, me acuerdo que mi pastor me estaba discipulando. Lo único que hacía en ese tiempo era leer, 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 de estudiante. Claro, imagínense recién casado sin trabajo, llega un momento que tienes que ahí hacia el fuerte, ciencia, económicamente. Y yo, claro, estás luchando y lucha, y yo entiendo estas luchas. Soy el hombre y el proveedor, ¿no? ¿Y ahora qué? Bueno, hay que entender las etapas. Por eso cuando realmente podemos discernir nuestras etapas, podemos actuar correctamente en ellas, incluso hasta disfrutarla. Porque si no las discernimos, eh, vienen problemas. ¿Sí? También el tiempo de siembra es un tiempo de obedecer sin ver fruto inmediato. En el caso del cristianismo, cuando vamos llegando, ¿qué hay que hacer? Pues vamos leyendo la Biblia y la vamos obedeciendo. Y lo último que tenemos muchas veces es como ganas de hacer muchas cosas que nos enseña la Biblia. Lo hacemos porque pues confiamos y nos entregamos, pero no es algo que se torna natural. Más bien, nos damos cuenta que muchas cosas que hacíamos no estaban bien, hasta las disfrutábamos, entonces hay que ir de rodillas delante del Señor y le perdóname, asumo mi responsabilidad y decido ya no hacer eso. Y luego viene el cambio de corazón. Entonces lo que no hacía naturalmente, después ya hay un cambio de naturaleza. Pero, pero es un tiempo de cimentación. Nuestras vidas, cuando hablamos de esto, el propio Jesús habló de cimiento, ¿sabes? Dice la escritura que, por ejemplo, cuando hablamos de proyectos como lo que estaba haciendo la parejita el fin de semana pasado, que estaban empezando un proyecto familiar, les cité este versículo, donde dice el Señor, un hombre
Dice, dice, aquel que escucha mi palabra y lo obedece, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces vinieron ríos, tempestades, problemas, situaciones. Golpearon la casa, pero la casa quedó en pie. ¿Sí? ¿Qué es eso? Cimiento. Pero aquel que oye, escucha mi palabra y no lo obedece, o lo obedece a medias, y unas cosas sí y otras no, tibiezón y todo así, dice, lo compararé a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron las tempestades, los ríos, las aguas, los problemas, y grande fue su ruina. Cimientos. Los que se dedican a la construcción o que han tenido la oportunidad de ver de cerca o de haber construido alguna propiedad, sabrán lo que significan los cimientos. Los cimientos son como un hoyo negro en el universo, en donde los recursos se van, se succionan, se va el dinero, se va el tiempo, se va, y parece que no hay nada que va para arriba. Por tanto, la cimentación es complicada. Se requiere paciencia y un entendimiento claro de lo que se está haciendo, porque la cuenta bancaria va descendiendo en algunos casos y digo, hasta préstamo hay que pedir. Y los cálculos de recursos suelen fallar, ¿verdad? Porque se necesita una buena cimentación para que una edificación dure y sea una edificación sólida y segura. Si se saltan los procesos y los pasos, ahora en el año 2017, creo que fue 2017, ¿no? Que se repitió justamente el temblor del 85, un 19 de septiembre. Sí fue el 17, ¿verdad? ¿Qué evidenció en la Ciudad de México el terremoto? Evidenció que hubieron constructores negligentes que se saltaron pasos y no cimentaron bien y se perdieron vidas porque se cayeron edificios. ¿A cuántos les ha pasado eso en su familia? Por eso el tiempo de siembra muchas veces es un acto totalmente de fe y de disciplina, porque no vemos, pero por la fe sabemos que estamos haciendo lo correcto. Cada etapa tiene un peligro o varios peligros, ¿sí? El peligro de esta etapa en donde cimentamos, en donde se siembra, uno de ellos es querer cosechar antes de tiempo. O sea, para empezar eso. Recuerdo bien cuando llegamos aquí a Cancún, Cince y yo, y hablando de tiempo de siembra, durante más o menos 3 años, nuestra sala eran sillitas de la playa, ¿verdad? Eso fueran así, nuestras sillitas las usábamos para ir a la playa y las usábamos para recibir a invitados. Eso fue durante 3 años. Y tampoco teníamos cortinas durante 3 años. Ahí descubrí que el sol de Cancún, o sea, mis sillas de la playa se quedaron sin color. Y las fotos que ponía ahí, por cierto, no pongas fotos ahí donde estés porque mueren las fotos, ¿eh? O sea, ahí me di cuenta que se decoloran las cosas, ¿verdad? Pero en tiempo de siembra, ¿qué toca? Toca aprendizaje, toca experimentar fallo, errores y aprendizaje. Toca sembrar. Si yo me hubiera confundido, mi mujer se confunde, entonces hubiéramos estado amargadísimos porque no tendríamos ya todo bien amueblado y bien lindo en el ámbito económico. Porque uno de los peligros de confundir cosecha con
en los tiempos de cosecha y de siembra es justamente poner presiones que no debemos de poner. Es esperar cosas que no debemos esperar. Incluso nos tenemos que, en esa etapa, podemos entender tonterías que hacemos, que son errores de novato, y podemos perdonarnos en una forma, pues, con más paciencia, ¿verdad? Incluso podemos entender muchos errores que se cometieron en ese momento y decir, ah, bueno, era la inmadurez. Pero el tiempo de cosecha no es el tiempo de siembra y viceversa. Amén. Porque si no vienen frustraciones, comparaciones. ¿Por qué mira, no? Oye, mira, estamos viviendo aquí y aquel que vive ahí tiene sala y nosotros no. Bueno, porque están en una etapa distinta. Y estoy hablando de quien hace bien las cosas, ¿eh? Tenemos que entender nuestras etapas. Oye, ¿por qué no actúas como esposa, como Proverbios 31? Porque hay una etapa en donde se está aprendiendo. ¿Por qué no eres el hombre que dice la Biblia? Porque hay una etapa. Hay etapas. Y si exigimos injustamente, pues eso va a tener frustraciones muy grandes y muchas veces se abandona el proceso por esta razón. En la familia, exigir resultados cuando a los hijos no los he equipado. Exigir resultados cuando se está empezando y se está aprendiendo, no funciona. Trae dolor y complica la etapa. Incluso se impide la siembra correcta. ¿Sí? ¿Amén? Por eso, no pierdas tu tiempo. Aprende a discernir en qué etapa estás. Si la estación de tu vida de hoy es sembrar, siembra. Amén. Bien. Hay otra etapa, eh, que es el tiempo de enfocar. Es el efecto lupa. Me explico. ¿Cuál es hoy en día el factor de protección solar más potente que hay? ¿100? ¿Ah, hiciste 100? ¿Sí? Ok. 100 es el factor solar. Si yo me pongo bloqueador 100, así, me espero a que se seque. Me pongo otra capa. Me espero a que se seque. Y me pongo al sol 1 hora, ¿qué me va a pasar en la piel? Nada, ¿no? Me la va a proteger, ¿no? Porque tengo doble capa. Ahora, un ejemplo. Me pongo una capa en el brazo. 2, se seca bien. 3, hasta una cuarta, ¿vale? Sale. Agarro una lupa, me la pongo en el brazo. ¿Y en qué me va a ayudar esas 4 capas de bloqueador? ¿Qué va a pasar en 15 minutos? ¿Eh? ¿Me va a ayudar? ¿Qué va a ocurrir? A ver. O sea, la lupa va a ver a través de mi brazo, ¿no? ¿Qué pasó si es el mismo sol, la misma cantidad de luz solar? ¿Qué pasó? ¿Qué hace la lupa? Toma la porción de luz que entra por en medio de ese aro y concentra esa cantidad de luz en un solo punto. Y entonces eso da una fuerza tremenda, ¿sí o no? Bueno, hay una etapa de nuestras vidas en la que ya no es tiempo de experimentar, ya no es tiempo de estar aprendiendo en fuera de foco. Hay una etapa en donde tenemos que enfocar todo el bagaje que tenemos de conocimientos, de experiencia, de lo estudiado, de todo, y enfocarlo en un mismo camino. Todos tenemos que hacer esto en algún momento en nuestra vida. Diferente. Y dice, ya vi que
ya vi una con la que me quiero casar. Pero antes decía, ya vi con la que me quiero casar. Y ya vi por acá también. Sí quiero casarme con 10, ¿no? Tiene que llegar un momento en que dices, de esas 10, 15, a ver, tremendo, elige una. Para siempre. Entonces, elegir un solo camino significa renunciar al resto. Eso pasa para la familia, especialmente con Jesucristo. Qué es caminar con Cristo? Es exactamente eso. Es decirle, yo elijo que tú vas a ser mi Dios, el único y absoluto Dios, de aquí a la eternidad. Ni yo ni nadie va a ser Dios, solo tú. Renuncio a todos los demás, incluyéndome. Renuncio a mí, renuncio a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi abuelita, a mis hijos, y los quito del lugar que te corresponde solamente y exclusivamente a ti. Me enfoco en el área económica. Cuando somos bebés o niños, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser buzo y astronauta. Ok, está bien, ¿no? Cuando los niños son niños, entonces oscilan entre vaquero y físico nuclear, ¿no? Y está bien, y es una etapa. Ahí es en donde se vale. El problema es cuando los niños de 45 años siguen oscilando entre físico nuclear y corredor de Fórmula 1. O sea, llega un momento en donde tienes que decir, ya estuvo, ya estuvo. Agarra todo tu conocimiento y enfócalo en una sola dirección. Y todo lo que quieras aprender nuevo, que sea en esa dirección. Ya no estás para estar experimentando, ya no. Cuando alguien llega a mi edad, ¿no? Al medio siglo, ya tengo casi 50. Cuando llega al medio siglo y no sabe si quiere ser maestro o, o paracaidista en el ejército, pues hay que ayudarle y decirle, a ver, ya te tienes que enfocar. Y el que no entiende esa etapa, porque hay etapas en donde tienes que ya tomar decisión. Y lo difícil de esta etapa es decirle no al resto de cosas y centrarme en una sola. Y entender con claridad que si yo no hago eso, siempre voy a estar volteando para todos lados y voy a ser una víctima vulnerable de la envidia, del robo, de la victimización, y siempre voy a estar tratando de echarle la culpa a los demás y nunca asumirme responsabilidad. Y es lamentable esa vida. ¿Sí? Hay que enfocarnos. Es una etapa importante. Mira, dice 2 Timoteo 2, del 5 al 7. Dice, de igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece la regla de la competencia. Aquí es en donde ya me decidí, tengo que seguir reglas. No puede un atleta que preparase para una maratón y el día que va a competir en clavados. No puede hacer eso. ¿Cómo le va a salir? No puede alguien ensayar el lago de los cisnes con tutú y llegar el día a pelear una pelea de artes marciales mixtas. ¿Cómo le iría a esa criatura? No se puede. Dice, y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. ¿Cómo puedo discernir mi etapa? Yo tengo que tener comunión con Jesucristo. Tengo que tener comunión con Dios y hacerme de amistades sabias que me ayuden a discernir los momentos que estoy viviendo. Amén. Este tiempo de enfocarnos es para consolidar aprendizajes,
para formar patrimonios. Ahí sí es para formar patrimonio, para ordenar y priorizar. Hay que renunciar a cosas para priorizar. Priorizar significa renunciar o posponer cosas por enfocarme en un punto. Este es un tiempo importante. ¿Cuáles son los peligros de este tiempo? ¿Cuál es el peligro en esta etapa? Vivir disperso, sin estructuras ni metas claras. ¿Qué vas a hacer? Pues no sé, ¿no? Se me está poniendo difícil la cosa, pues, me voy a cambiar de ciudad, ¿no? A lo mejor en Nayarit encuentro la solución a mis problemas. Me cambio de país, ¿no? No sé. Me cambio de iglesia, porque aquí no hay amor, ¿no? Yo qué sé. Mira, lo que quiero decirte es que cuando lo que toca es enfocarnos y huimos de esto, a donde vayamos nos va a alcanzar el problema, a donde huyamos. Dice alguien, escuché por ahí que dicen: "Los problemas corren más rápido que nosotros". Siempre terminan alcanzando. Por eso cuando vivimos dispersos, sin estructuras ni metas claras, se suele perder oportunidades importantes. No estamos listos para las oportunidades de la vida. Muchos experimentan caos familiar, ministerial o económico por no centrarse en el tiempo que se tienen que centrar. Si no se sembró correctamente, esta es una etapa en donde hay escasa cosecha o nula. Amén. No pierdas tu tiempo. Busca al Señor, discierne en qué etapa estás y ponte con ello. ¿En qué estación de tu vida estás? Amén. Ok, punto 3, que también es muy importante, tiempo de legado. De legado, no delegado. Tiempo de legado. Ok, ¿qué es este tiempo? A ver, ¿quién se acuerda de esta historia que contó Jesús de un hombre que estaba muy contento porque le había ido muy bien en su cosecha, le había ido fantástico, hablando de cosecha, lo hizo bien en ese sentido. Tenía una cosechota y estaban sus graneros llenos y y venía otra cosecha muy grande y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues voy a derribar mi granero y voy a hacer uno grandote y lo voy a retacar porque tengo mucho y ahora sí viene mi tiempo al crucero, a los viajes, a las fiestas, a pasarla bien. Ahora sí, me graduó a los 25. No, no me graduó, me jubilo. ¿De quién ha oído que el sueño de una persona es jubilarse a los 30? Y el Señor habla o sea, condena eso. Ahora, la pregunta es, ¿el Señor condena que prosperó? ¿Qué condena en esta historia? Condena que no vea más allá de su propio ombligo, que sea simplemente alguien que se dedicó así, para sí, por sí y ya. El tiempo de legado es el tiempo en el que tenemos que ofrecer lo que hemos logrado a los demás. Es el tiempo de hacer discípulos. Es el tiempo de pensar en qué voy a dejar a las siguientes generaciones y tenerlo claro, y tenerlo claro. Dice Hebreos 13:7. En esta traducción, Nueva Versión Internacional, usa una palabra, dice dirigentes. Pero en la Reina Valera dice pastores. Dice, acuérdense de sus dirigentes o de sus pastores que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Pregunta, ¿por qué dice consideren el resultado de su estilo de vida? ¿Qué es considerar? ¿Eh? Sopésalo, analízalo, júzgalo, considéralo. Si es digno de ser imitado,
imita su fe, ¿sí o no? ¿Dice eso o no? Porque hay testimonios y trayectorias dignas de ser imitadas. Yo he recibido de mi pastor Luis, que Centro de Vida Cristiana, Dios le dio una visión al pastor. He considerado el fruto de su trayectoria e imito su fe, intento imitar su fe. Y trabajo diario. Yo en mis reuniones lo saben. Todos los días. Yo sueño con ver a mi hija crecer en una iglesia sana, en donde haya confianza. Lo saben, mi hija tiene 5 años. ¿Qué anhelo? Que crezca en un lugar donde tenga sus amigos en la iglesia. Que cuando llegue el momento pueda invitar a sus amiguitos a la iglesia a recibir a Cristo. Que cuando llegue la locura de la adolescencia, que en donde a veces los papás somos los últimos en enterarnos de lo que pasa, tenga la confianza de encontrar a sus consejeros en la iglesia misma. Y que más adelante, en la iglesia, encuentre la persona con la que va a compartir su vida y va a formar a su familia. Porque anhelo una iglesia con una estructura tan sólida que mis nietos estén aquí y mis bisnietos. Y para eso trabajo diario, porque parte de lo que yo veo claramente es esto. Yo lo veo y lo transmito. Y no es algo que puedo lograr yo solo. Es algo que vamos a lograr entre los que estamos aquí y se comprometan. Porque sí queremos ver y trabajar, no para el día que yo me muera. ¿Recuerdan al rey David? Hemos oído hablar del rey David. ¿Qué hizo el rey David en la última etapa de su vida? ¿Qué hizo? Dice que ya estaba muy mayor, ya estaba muy viejito, y ¿sabes a qué se dedicó? A preparar todo para que su hijo pudiera construir el templo. Porque Dios no le permitió a él construir el templo. Dice, pero me lo va a construir tu hijo cuando tú te mueras. Y en lugar de decir, ay, pero no lo voy a ver, Señor. No. Se dedicó a conseguir el material para el templo, a los expertos. Le dejó todo planchado para que su hijo pudiera cumplir con eso. Estaba viendo más allá de su propia vida. Esto contrasta con el rey Ezequías. Ezequías. Ezequías, pues, fue un rey que hizo cosas buenas. Un día, es curioso, pero un día Dios le dice: "A ver, Ezequías, se van a llevar cautivo a Israel. O sea, va a venir un juicio y van a sufrir horrible. Muchos van a morir, va a ser devastado aquí, muchos van a ir a la cautividad. Pero esto va a ocurrir cuando tú te mueras". Entonces la respuesta de Ezequías dice: "Ay, qué bueno, gracias Dios". Hay una diferencia entre uno y otro. Hay una diferencia muy grande entre pensar de una forma y de otra. ¿Sabes por qué? Porque una persona que ya está al final de su vida, en la última etapa de su vida, no se va a llevar nada material. Pero sí, David, el rey, disfrutó su vida hasta el final porque estaba disfrutando en ver lo que iba a dejar de legado. Por eso dice la Biblia que el cristiano ya anciano tendrá sueños, que es una característica de un anciano, que siempre está contando lo que vivió, porque ya si ve para adelante, si empieza a sacar cuentas, pues ya dices, bueno, cuando yo era joven decía, bueno, en 20 años, en 30 años, pero luego ya cuando va avanzando la vida, ya no, ya 5 años ya es difícil ver para adelante. Por eso los señores mayores hablan de su experiencia todo el tiempo hacia atrás. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de que al anciano le dará sueños? O sea, el anciano podrá ver hacia adelante. ¿Por qué? Porque pone eternidad en nuestros corazones, porque habla de un legado, porque somos instrumentos de un Dios que quiere usarnos para dejar un legado que nos trascienda. Por eso el tiempo de esta etapa es un tiempo de formar, de inspirar, de dejar huella, de pensar en futuras generaciones, de mi familia y de otros. ¿Cuál es el peligro de esta etapa, de no discernirla? Pues vivir centrados en uno mismo, sobreviviendo. Solo sobrevivir, pues voy a hablar para atrás y, pues,
sobrevivo. Vivir centrado en uno mismo es un peligro grave. Porque cuando alguien vive así, termina su vida sin impacto, no impacta a nadie. Y quedan generaciones sin guía. Hace poco me hacía una reflexión del pastor Luis, recuerdo. Me decía, ¿cuánto tiempo queda en memoria las personas, cuántas generaciones trasciende el recuerdo de nosotros? Bueno, a ver, hagamos un ejercicio, hazlo tú ahora. Tú te sabes el nombre de tus padres, ¿no? ¿Te sabes bien el nombre de tus abuelos? ¿Sí? Ok. ¿Te sabes bien el nombre completo de tus bisabuelos? ¿Quién sí? A ver, de sus bisabuelos, nombre completo de bisabuelos. ¿Quién sí? Ya no hablamos de los papás del bisabuelo. Se pierde generacionalmente los nombres de las personas. A menos que hayan hecho algo que trascienda. Porque ahorita estoy citando un hombre llamado Tomás Alva Edison, que de seguro que tiene mucho más que unas generaciones ya los tataranietos y los chosnos se van a acordar de él, porque han hecho cosas que trascienden, que impactan, y eso deja huella. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Tus nietos se van a acordar de ti? ¿Los míos de mí? ¿Tus bisnietos se acordarán de ti? Bueno, ¿se sabrán tus nombres completos? Depende de ti. Amén. Por eso no pierdas tu tiempo. Aprende a discernir tu estación de vida. Pasen los músicos, por favor. Dice Eclesiastés 3, 11 y 12. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos. De modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Yo sé que no hay cosa mejor, mira, escucha esto. Yo sé que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse y pasarlo bien en su vida. ¿Quién quiere alegrarse y pasarla bien? Dios también quiere que te alegres y la pases bien. El problema es que una persona que no sabe discernir la estación de vida en la que vive, estará imposibilitada para disfrutarla en plenitud. Y eso se reflejará en su fruto. Porque cuando estoy desfasado y cuando toca sembrar y quiero cosechar, me voy a amargar. Voy a tener expectativas falsas, muchas frustraciones. Y cuando toca enfocarme, no lo hago, muchas frustraciones, una vida dura y no se disfruta. Y cuando toca pensar en las futuras generaciones, en dar a otros, y no lo hago, también. Porque el Señor a ti y a mí nos ha puesto eternidad en el corazón. Y en algún momento vamos a decir, no ha sido tan trascendente mi vida y eso es triste. La vida tiene estaciones y cada una requiere una respuesta diferente. Y la voluntad de Dios no solo es que hagamos lo correcto, sino hacerlo en el momento correcto. Amén. Por eso quiero hacerte estas preguntas. ¿Qué tiempo estás viviendo hoy? ¿Estás sembrando o exigiendo resultados? ¿Estás consolidando o dispersando? ¿Estás pensando en tu legado o solo en tu presente?